Tarde, quizás están ya con un poco para ir a almorzar. Bueno, mire, gracias de todas maneras por la invitación. He hecho mi residencia acá en Rebagliati. He aprendido muchas cosas y continuamente sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Bueno, nuestro hospital es, entre comillas, relativamente joven, desde el 2015. Si bien es cierto, se han ido realizando procedimientos tanto terapéuticos como diagnósticos desde entonces, quizás con poca frecuencia al inicio por muchos motivos, parte logísticos, personal y también la adquisición de los materiales. Y eso poco a poco ha ido cambiando y se han ido aumentando la cantidad de procedimientos que se realizan, ¿no? Nuestra sala cuenta con, básicamente es un cinegiógrafo biplanar, y obviamente pues también contamos con un ecocardiógrafo, indispensable no solamente para realizar la ecocardiografía si es que tenemos alguna duda, sino también para los accesos vasculares priorizados, los del cuello o la axila, ¿no? También tenemos el dispensador de óxido nítrico para los test de reversibilidad vascular y el procesador de gases arteriales que nos permite de una manera más rápida saber el estado base del niño en los estudios, ¿no? Como ustedes ven ahí en el tiempo, han ido aumentando la cantidad de procedimientos. Quizás hubo una disminución en los años de pandemia y como ustedes sabrán, pues el Ministerio de Salud siempre tiene algunas deficiencias. Y bueno, básicamente el 2024 el equipo estuvo parado 2 meses, ¿no? Entonces, eso, y más o menos casi 250 pacientes se hizo el año pasado. Eh, Eso no significa que sean, a veces es 2 procedimientos en uno, ¿no? Cierre de ductos con cierre ya combinados vienen los pacientes, ¿no? Bueno, como es de su conocimiento las indicaciones diagnósticas, bueno, estudios hemodinámicos Preglen, Prefontan, valoración de la presión pulmonar, también estudios, test de reversibilidad en hipertensión pulmonar primaria o asociada con hepatías. Si es que hay de repente alguna duda eh, o el curso clínico postoperatorio de repente no es el más adecuado. Indicaciones terapéuticas, bueno, se realiza con todos los procedimientos, ¿no? El implante de válvula pulmonar quizás es algo que se ha ido trabajando ya desde hace 2 años en la parte básicamente administrativa, ¿no? Quizás eso se tenga pues en el hospital el otro año, ¿no? Primero no había código en el codificador nacional y entonces por la parte del MINSA pues es un trámite administrativo, ¿no? Eh, bueno, básicamente empezaremos, hemos hecho algunos estudios como la comparación pues de hacerlo, este procedimiento de atrioseptotomía con balón bajo guía ecocardiográfica a nivel de la cama del paciente versus fluoroscopía en menores de 3 meses. Y la verdad que en nuestro estudio no encontramos diferencia significativa en cuanto a las variables tomadas. Sin embargo, es bueno, destacable de que hacerlo a pie de cama implica pues una menor inestabilidad hemodinámica del paciente, ya que nuestros pacientes pues, a nuestro hospital llegan de diferentes edades, muchas veces sin diagnóstico y muchas veces sin alguna coordinación y un traslado adecuado. Bueno, esta es la técnica clásica, ¿no? Bajo fluoroscopía. Este es un pacientito de 15 días con un foramen restrictivo y que ingresó obviamente pues con los criterios que todos conocemos para realizar este procedimiento. Y sumado a eso, incluso también pues sirve para poder hacer estudio de presiones y ver si es que puede todavía ser corregido e incluso también se puede valorar la anatomía coronaria, ¿no? En nuestra experiencia en ese estudio nosotros valoramos varias patologías, principalmente transposición de grandes vasos, pero por ejemplo nosotros
hemos visto que el foramen oval en un traspuesto es central. En las otras patologías, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, a veces vienen drenajes obstructivos a este nivel, es un poco más arriba, entonces un poco es más difícil. Acá, cuando es central, es un poco más sencillo ingresar y obviamente, pues cuando es un poco más arriba, como este caso, que es un paciente con un drenaje, es un poco más difícil, a veces hay que utilizar algún catéter, o dejar la guía a veces coronaria en alguna vena pulmonar y se logra jalar el balón, ¿no? Y lograr el aumento del diámetro de la comunicación interatrial. También hemos estado haciendo algunos procedimientos con ayuda de la ecocardiografía. Esto realmente no es algo que nosotros hayamos empezado de nuevo, ¿no? Eso en muchas partes en Asia lo hacen, en Estados Unidos, de repente en otras realidades, en prematuros lo hacen solo con ecocardiografía a pie de cama, en prematuros. Esto fue para evidenciar de que el uso de la ecocardiografía y las fluoroscopías, que solamente nos servía solo para ingresar la guía a la aorta, sí hay una diferencia significativa en cuanto al tiempo de fluoroscopía, dosis de fluoroscopía, y también que no se accede la arteria femoral, ¿no? Obviamente que eso conlleva más riesgo, entonces solo accedemos la vena. En los primeros casos quizás se hizo como que primero medimos el ductus y luego con fluoroscopía normal, pero eso fue en el primer y segundo caso. Y luego se ha ido haciendo, utilizando la ecocardiografía, la medida del ductus del cabo aórtico y pulmonar. Pero en este caso, como ustedes pueden ver, felizmente la mayoría de la morfología del ductus, de acuerdo a Krichenko, fue tipo A, ¿no? Y básicamente el dispositivo que se utiliza en nuestra experiencia es básicamente considerando al menos 4 milímetros más por ecocardiografía, 4 milímetros más que del borde del cabo pulmonar, ¿no? Y también considerar también el cabo aórtico. Bueno, nosotros realmente tenemos en el mercado nacional diferentes dispositivos. Este es el dispositivo clásico de ductus. Acá en el Perú hay de 3 empresas, una alemana y 2 chinas, no hay ninguna americana. Este es de CIB muscular, este es el CONAR que expuso el doctor Berríos, Vascular Plug, dispositivos de CIA, y estos de acá son ya pues el Piccolo, y también hay un oclusor de Merit, pero esto no hay acá, ¿no? Esto no hay acá, por eso lo puse en rojo. Con todos esos dispositivos se puede cerrar ductos, valorando la anatomía del defecto. Bueno, esta es la técnica clásica, donde se accede pues tanto la arteria como la vena, y obviamente pues se hace una aortografía para valorar la forma del ductus, y luego por la vena femoral se accede pues se llega al tronco pulmonar y a la aorta, y luego se hace pues el intercambio con el introductor largo y se logra ocluir con el defecto clásico. Esto es una niña, por ejemplo, de 1 año que llegó con una neumonía, estuvo en ventilador mecánico mucho tiempo, con la discusión de cerrarlo o no. Acá en esta niña se utilizó el dispositivo CONAR, y obviamente la ventaja de este dispositivo es de que es un poco más hidrofílico, el perfil es menor, y obviamente pues se acomodó el defecto, incluso era tipo ventana, ¿no? Acá pueden ver la radiografía previa y unos meses después, ¿no? Eso, bueno, motivó para que mejore la niña, ¿no? Entonces, mire, cuando nosotros hacemos con ecocardiografía la valoración del ductus, entonces observamos, realizamos obviamente que está dilatado en 4 cámaras,
Acá el corte supraesternal para valorar principalmente el cabo aórtico y para external para valorar el cabo pulmonar. Y más o menos este medía 4, entonces acá hemos utilizado pues un 8-10. Miren que se ve claramente como la posición del dispositivo y acá queda pues el dispositivo. Claramente podemos ver incluso si es que queda algún tipo de shunt residual, ¿no? También, bueno, a nuestro hospital llegan defectos un poco más raros, pero desafiantes. En este caso, por ejemplo, era una niña de 3 meses, 5 kilos, clase funcional 3, con una ventana ortopulmonar. También está reportado. Y en este caso, usualmente a veces pues, se hace un lazo arteriovenoso, ¿no? Pero felizmente cuando fuimos con el catéter por la vía venosa, se accedió fácilmente a la aorta y ya no hubo necesidad de hacer ese lazo. Y obviamente pues acá ustedes pueden ver cómo quedó el dispositivo y ya no hay evidencia de shunt. En cuanto a stents stents aórticos que tenemos en el mercado, tenemos el Landra stent, el CP stent, que puede ser cubierto o no cubierto, y el bivalón. El bivalón de Andra stent no lo tenemos. Incluso hay que mencionar que también actualmente hay un stent para coartaciones, incluso que se utilizan de recién nacidos, que se llama Renata, que hay estudios que está aprobado ya por la FDA en Estados Unidos, ¿no? Eso no hay acá. Lo que tenemos en el mercado son el Andra stent, CP stent y el bivalón. Este, por ejemplo, es un adolescente de 14 años, evaluado por hipertensión arterial, se diagnosticó con coartación. Ustedes pueden ver cuando se hace la angiografía o la ortografía, casi no hay pasaje. Entonces, ¿qué opción había? Entonces, bueno, accedemos a la axila. Como le mencioné, la axila o el cuello, todo es accesos bajo guía ecocardiográfica o ecográfica. Y ahí ustedes pueden ver que casi es un hilo eso, ¿no? Luego se accede con una guía coronaria, un balón coronario se dilata un poquito y luego la técnica clásica, ¿no? Se posiciona la funda, en este caso pues fue de 12 French, en la zona de coartación, es un stent cubierto y el resultado final. Hay que también enfatizar de que mientras más tarde llegue el niño, cuando ya es con hipertensión, la hipertensión la puede mantener el resto de su vida, ¿no? Bueno, la realización de cierre de comunicación interatrial también se realiza pues y bajo la ayuda de la ecografía transesofágica o también una sonda intracardíaca, ¿no? Acá en este caso se está haciendo la maniobra para ver si es que se estabiliza en el septum y luego se libera, ¿no? Este básicamente fue un niño con mala ventana transtorácica, 18 kilos. Actualmente, bueno, por diferentes motivos no se tiene la sonda de niños, ¿no? Solamente hay de adultos, más de 25 kilos, entonces no se podría utilizar el eco transesofágico. Entonces había mucha duda. Con el eco transtorácico ingresamos al procedimiento con la posibilidad de realizar el cierre de la comunicación interatrial, pero con eco intracardíaco. Pero ya en el eco intracardíaco se va observando de que el defecto es bien aneurismático y básicamente pues había pequeños jets nada más que no justificaban el cierre, ¿no? Este procedimiento de utilizar la sonda intracardíaca es relativamente en nuestro hospital, más o menos hace 6, 8 meses se puede contar con eso. Antes no se ha podido. Ya, también se realizan cierres de comunicación interventricular. Acá básicamente nosotros nos guiamos con lo que investigó el doctor Shivakumar con eco transtorácica.
el cual lo dividió pues en tipo A, B, C o D. Tipo A básicamente no hay borde aórtico. Tipo B hay un poco de borde. El tipo C tiene aneurisma, pero propio del tejido circundante, y el tipo D de la válvula, aneurisma de la válvula tricúspide. También hicimos una publicación de nuestros primeros 8 casos. Sepa usted que ahí ve que incluso no solamente fue CIB, también algunos tuvieron PCA. En ambos se utilizó ese tipo de dispositivo. Este dispositivo, bueno, ya explicado por el doctor. Y estos adolescentes generalmente, en etapa adolescente, con CIB aneurismático, se utiliza la vía retrógrada con buenos resultados. También se hizo una publicación de realizar una valvuloplastia bajo guía ecografía. Bueno, fue un caso de emergencia. Lamentablemente, pues la máquina de cinegrafía estaba malograda. El arco no daba buena señal, entonces se intentó realizar el balonamiento con buen éxito, ¿no? Ustedes pueden ver acá que no hay regurgitación, y acá sí hay regurgitación, y el niño está en controles eh, con buena evolución. También obviamente los casos de estenosis valvular pulmonar, eh, también igual eh, valvuloplastías aórticas con uso de marcapaso, ¿no? En este caso. Stent de ductus, también acá podemos ver básicamente cómo es la morfología usual. Es un poco más sencillo, y quizás de la parte femoral se puede acceder fácilmente. O también pues puede haber el ductus puede caer recto y hay estenosis en el origen. Y como diferentes técnicas se puede hacer para que eso quede permeable, ¿no? Eh, Básicamente, pues estos niños se hace una primera planificación por tomografía para ver por dónde sea el mejor acceso. En este caso era por la carótida. Sepan ustedes que nosotros hacemos punción carotidia bajo guía ecocardiográfica, y el paciente al revés, ¿no? La cabeza hacia el otro lado. Entonces eso directamente nos accede y no hay mucha curva, y se procede fácilmente con introductor 4 French a hacer la angiografía y ingresar el stent, ¿no? Eso facilita el procedimiento. También hubo una época donde hubo venas verticales patentes, ¿no? Abiertas, y se les programó para cierre, ¿no? Entonces este paciente, por ejemplo, es del caso 2. En el caso 2 se le hizo un estudio hemodinámico previamente para ver si hay signo de hipertensión pulmonar, lo cual no hubo, y se le dejó un vascular plaque. Claro, ahora esos casos son anecdóticos. También pacientes con post-Fontan que ingresó por hemoptisis. Bueno, se tienen múltiples materiales. Sepa ustedes que en el hospital pues hay radiología intervencionista, eh, neurointervencionista, entonces contamos con diferentes materiales, ¿no? De embolizantes, coils, entonces no es difícil acceder a ellos ahí en el hospital, cuando hay, claro. Esto es de una fístula. Nosotros tenemos la experiencia de 3 fístulas. Esta es de una fístula coronaria del ventrículo derecho, de la coronaria derecha al ventrículo derecho. Acá no fue fácil ingresar por la vía anterógrada, entonces se la cerró por vía retrógrada con vascular plaque. Y también realizamos rehabilitación del ventrículo derecho, ¿no? Esta es una APSI membranosa. Se perforó la válvula. Obviamente no hay radiofrecuencia en el hospital, pero se puede utilizar acá utilizamos una guía coronaria con peso en la punta, y fácilmente se accedió, e incluso se corroboró que no mejoraba la saturación, y se colocó un stent. Actualmente esta niña está pendiente de ingreso. Ustedes pueden ver, también se le realizó atrioseptostomía con balón de recién nacida. Acá el shunt es de derecha a izquierda preferente, pero el ventrículo derecho no se ve tan pequeño.
está pendiente de ingresar para una nueva valvuloplastía, ¿no?, pulmonar. Mire, entonces las conclusiones en nuestra experiencia, obviamente que existe una mayor variedad de insumos en lo que se puede realizar procedimientos. La edad y peso de los pacientes han disminuido requiriendo nuevos materiales, bueno, no siempre al momento accesible, ¿no?, en el mercado nacional. Y consideramos que la multimodalidad es importante para la planificación y realización de algunos procedimientos intervencionistas. Obviamente, valorar la colocación de un stent ductal, por ejemplo, previa reconstrucción que se le hace ahí en el módulo, para poder tener por qué acceso es más rápido, ¿no? Porque eso no disminuye las complicaciones que pueden haber. Y destacar la importancia del uso de la ecocardiografía o de la ecografía en los accesos, principalmente del cuello y la axila, ¿no? Porque quizás en la femoral, de manera particular, tengo más experiencia palpatoria, ¿no? Pero eso poco a poco estamos mejorando para que todo sea bajo guía ecocardiográfica por la disminución de los riesgos y complicaciones que pueden haber. Sobre todo, pues nuestros pacientes no son pacientes que tienen solamente un problema del corazón. Algunos tienen otros problemas en otros órganos, incluso algunos han ingresado a cirugía 1, 2 veces, 3 veces, entonces tienen ya accesos múltiples o antecedentes de accesos múltiples. Es necesario verificar los vasos, ¿no?, antes del acceso y evitar complicaciones. Bueno, gracias por su atención, espero que haya sido importante.